Hola, muy buen día. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Queremos decirle bienvenido. Nos da mucho gusto que pueda conectarse con nosotros, que pueda participar de este tiempo en donde Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Así es que les damos la más cordial bienvenida. Por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión con otras personas para que otros puedan escuchar el mensaje de esta mañana. Vamos a tener un tiempo para orar, para dedicar este tiempo para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí conectados en comunión contigo y los unos con los otros. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que tú seas glorificado en todo. Dios, permite que todo funcione adecuadamente, Señor, y que cada familia que esté conectada, Señor, pueda ser bendecida, Señor, por el mensaje de esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 1. Y la palabra de Dios dice así: Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario, se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. A continuación vamos a tener este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, así que allí desde su casa cante al Señor, alabe a Dios, póngase de pie, aplauda, no sé. Usted dedique este tiempo para estar en esta relación íntima que se produce cuando adoramos a Dios por medio de la alabanza. Así que a continuación vamos a cantarle a nuestro Dios. Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles que nuevamente estén acompañándonos y pues vamos a nuestro tiempo de alabanza, donde desde casa podemos juntos darle la honra y la gloria a Dios. Y vamos a empezar con este canto que se llama Tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Así es, solamente Dios puede recibir nuestra adoración porque Él es digno.
Este Salmo 150 esperamos también que sea de olor grato a nuestro Dios, ¿sí? Donde todo el pueblo podemos alabarle. Que respire, alabe a Jehová. Alábalo ahí donde tú estás. Y continuamos con esta alabanza que se llama Un destello de tu gloria. Por un instante de tu amor.
tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Amén. Que cada día nosotros podamos anhelar estar en la presencia de Dios, alimentándonos de Él. Y bueno, vamos a continuar ahora con el mensaje de la palabra de Dios. Así que dispón tu corazón, dispón tu mente y está atento a lo que Dios quiere hoy para ti. Dios te bendiga. Buenos días, buenos días tengan todos ustedes. El tema de hoy o el mensaje que pues Dios tiene preparados para nosotros está titulado como permanecer. Realmente es una palabra que a lo mejor hemos oído muchas veces en algún momento de nuestras vidas, pero pues ¿qué tendrá Dios preparado? ¿O por qué tendrá esta palabra que quiere que recordemos? Actualmente en la casa donde nosotros estamos viviendo, llevamos allí a partir de diciembre que nos mudamos. Y bueno, han pasado casi 4 o 5 meses desde que estamos ahí. Y es un área donde hay un poco más de plantas, hay pasto, hay algunos arbustos, helechos que ya estaban sembrados ahí con los inquilinos anteriores. Pero en ese tiempo, en ese inter donde nosotros llegamos a la casa, pues realmente tal vez por desconocimiento de los cuidados, porque anteriormente no habíamos tenido tantas plantas, o también por descuido a lo mejor de los inquilinos anteriores, sabiendo que ya se iban a mudar, o también por el ajetreo de la mudanza y demás, pues dejamos de cuidar o de regar las plantas como a lo mejor se debe. Y algunas plantas empezaron a mostrar signos que la verdad nos empezaron a sorprender. Bueno, digo, no es de extrañarse saber que las cosas se pueden llegar a marchitar, pero empezamos a ver un deterioro, pero fue de forma gradual. Y aquí tengo algunas fotos. Digo, es fácil darse cuenta de las áreas donde los arbustos o los helechos se empezaron a secar, y se ven ahí las hojas cafés, los tallos se ven secos, hasta cierto punto pues da cierta tristeza, ¿no? De ver cómo se va secando las plantas. Y el proceso es muy lento o muy gradual. Primero se empieza con las hojas. De hecho, las hojas se ven cafés, de estar verdes empiezan primero a caer, después se empiezan a ver cafés, y luego ya sigue el tallo hasta que finalmente pues la planta llega a secarse. Hubo un momento donde llegó a ir un jardinero para colocarnos pasto en un área donde queríamos poner, porque había mucha tierra. Y le preguntamos que cómo veía las plantas, que qué se necesitaba o si todavía les veía algún remedio, a lo cual nos dijo que pues todavía estaban vivas, lo cual pues nos sorprendía. Lo que nos sugirió, lo que nos comentó fue que debíamos de regarlas al grado casi que de inundarlas de agua para que se pudieran recuperar. Entonces, pues bueno, eso fue lo que nos comentó. Entonces, y mientras estábamos nosotros aprendiendo ese proceso de cuidar estas plantas, pues hubo una helada en diciembre también, y pues ciertas áreas de las plantas pues se secaron, y es sorprendente ver cómo el clima pues llega a dañar las plantas también de alguna forma. Y bueno, ahí estuvimos en el proceso de pues buscar o ver la forma de recuperar esto, ¿no? Y empezamos a regarlas y todo, y el proceso, bueno, continuó. Y mientras estaba yo observando esta situación de lo que estaba pasando, me empecé a pensar o a recordar o a recordar todos esos momentos donde en las personas o en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, a veces escuchamos comentarios de gente que se desanima, de gente que ya no sabe qué está sucediendo,
o que toma malas decisiones, o que de repente creen que Dios ya no los escucha, como si su relación con Dios estuviera pues rota, y al grado a lo mejor de que piensan que Dios ya los dejó solos o desamparados, y a lo mejor es eso, a lo mejor se dan cuenta que están solos y están tristes, están preocupados y buscan consejería con a lo mejor el pastor, a lo mejor con alguien que conocen, etcétera, o hasta con amistades, porque no saben qué es lo que está sucediendo, o de repente se sienten mal. En el mundo actualmente se tiene la creencia de que uno por sí solo es más que suficiente, porque normalmente, como vimos en otra predicación que me tocó dar, el mundo pues nos lastima. La gente que está a nuestro alrededor tiende a veces a lastimarnos, o a veces nos duele cuando es una persona cercana, y entonces esa idea de que nosotros somos suficientes para todo lo que tenemos que afrontar es más que suficiente. Tenemos lo del pensamiento positivo de no, tú échale ganas, y nos empezamos a hacer coco wash con esa idea, acerca de que no necesitas ayuda, de que tú puedes hacerlo solo. A lo mejor y llegó un momento donde te sentías triste y desanimado y empezaste a buscar a Dios, te metiste a los grupos de oración y pediste que oraran por ti, y de repente pues las cosas empezaron a tomar su rumbo, empezaste a ver la luz al final del túnel, y de nuevo, como ves que ya vas encarrilado, o que la situación se está resolviendo, o a lo mejor alguien que está en la misma iglesia que tú llega y te da un apoyo, como haya sido, es económico, o a lo mejor alguna despensa o algo, o a lo mejor te consiguió trabajo o te recomendó en algún lado, y entonces empiezas a ver que todo empieza a agarrar su curso, y de nueva cuenta empiezas a dejar de congregarte, a lo mejor ya no ves tan necesario estar orando o leyendo la Biblia, y entonces vuelves al mismo punto donde estabas, o a lo mejor en una situación peor, y el ciclo así se va repitiendo. Así como estas plantas, de estar verdes, en algún momento estar verdes, de repente están secas. Pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿O por qué sentimos que estamos en ese ciclo y no vemos un final? ¿Por qué de repente estamos bien y por qué de repente estamos mal? Y a veces hasta parece que es nuestro estilo de vida, el creer que esa es la forma en la cual debemos de conducirnos, de estar bien, luego mal, luego bien, luego mal. Pero ¿será realmente eso lo que Dios quiere para nosotros? Veamos lo que dice la Biblia. Hay un versículo en Juan 18, Juan 8:31, que dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Luego más adelante en Juan 15 del 1 al 11 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos los recoge y se les arrojará al fuego, y allí arden. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen a mis mandamientos, permanecerán en mi amor, y así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Cuál es la palabra o cuál es el común denominador de estos dos versículos? Bueno, de estas dos citas.
Y en la segunda, en Juan 15, lo repite una y otra vez. Permanecer, permanecer, permanecer en mi amor. Permanezcan en mí como yo permanezco en mi Padre. Si ustedes permanecen en mí, así ya está. Entonces, vemos que se repite la palabra permanecer una y otra vez. Cuando la Biblia, como seres humanos, somos muy dados a acordarnos de las cosas que nos repiten una y otra vez. Por eso hay veces que las campañas de los partidos políticos a veces son muy, traen música que muy pegajosa para acordarnos, o ciertos eventos o los comerciales que se repiten una y otra vez y con ciertas frases, porque el ser humano así trabaja. Entre más escuchemos algo, se nos graba más fácilmente. Y Dios nos conoce al grado de que en la Biblia nos lo tiene que estar repitiendo una y otra vez. Y pareciera como que está repetido, pero a veces es lo que necesitamos, leerlo, para realmente poder entender cuál es la verdad que tiene Dios para nosotros en su palabra. Entonces, si nosotros vemos, retomando el ejemplo que veíamos de las plantas necesitan ciertos cuidados para poder permanecer vivas, para poder mantenerse siempre verdes. Y hay plantas que a lo mejor por región se pueden mantener solas. A lo mejor un mezquite puede estar pues sin cuidados especiales porque es su temporada o la zona se lo permite. Pero hablando de plantas que a lo mejor no son típicas de la zona, pues requieren ciertos cuidados para mantenerse verdes. E incluso hasta hay árboles, ahí en la zona donde estamos residiendo hay jacarandas. Y hay unas que ya florecieron y otras que todavía no. Y son árboles grandes que a lo mejor su raíz está muy profunda, a lo mejor uno tiene una raíz donde hay agua y la otra a lo mejor todavía no y necesita llover para poder ya empezar a florecer. Pero todas las plantas en general necesitan ciertos cuidados, y si esos cuidados sobrepasan su límite o esa tolerancia sobrepasa ese límite, pues la planta va a empezar a morir de alguna forma. Entonces, en el caso de las plantas particulares de nuestra casa, pues requieren un cuidado adicional al clima que aquí se permite. Y nuestra vida es así, como estas plantas. El cambio que presentaron al momento de secarse fue gradual. No fue de que un día las dejamos de regar y al otro día aparecieron cafés. Si ustedes tienen plantas en su casa, se van a dar cuenta de que la flor o las hojas empiezan primero a decaer y se sigue viendo verde, pero sin embargo el semblante de la planta es cabizbajo. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa eso? Que a lo mejor lo sigues viendo vivo, a la persona contenta y demás, pero muy en lo profundo puedes ver que hay rasgos que pueden asemejar o pueden dar a entender de que esa persona algo está pasando o está triste. Después de que las hojas empiezan a decaer, el semblante ya no brilla la planta como brillaba anteriormente. Van pasando días hasta que por fin se empieza a notar el deterioro en las hojas y se empiezan a secar. No es de un día para otro, o sea, es gradual. Al grado de que llega un momento donde ya las ves marchitas o ya las ves secas, de que las tocas y casi que se desmoronan en tus manos. Pero antes a lo mejor se veían cafés, pero las tocabas y todavía se sentían verdes. Y cuando llega ese punto de que las hojas ya están totalmente secas, después continúa con el tallo. Y así gradualmente hasta que por fin la planta se llega a secar. ¿Cómo se puede traducir esto en nuestras vidas? Nosotros, como seres humanos, a veces creemos que no necesitamos estar congregándonos todo el tiempo, leer la Biblia o estar orando. Pero llega un momento, puedes evaluar tu vida, cómo has estado viviendo o cómo las situaciones que te han estado pasando, donde de repente dejamos de congregarnos o dejamos de leer la Biblia o dejamos de ir orando. Al principio puede que te duela un poco el decir, ay, no fui a la iglesia, hoy no me junté para leer la palabra, etcétera, y a lo mejor te pone triste, pero dices, no, el próximo domingo voy, y luego pasa el otro domingo,
Y a lo mejor como ves que tu vida sigue estando bien, tranquilo, no ha pasado nada grave o a lo mejor sigues teniendo trabajo, no te ha faltado comida, tenemos esa falsa creencia de que, pues todo está bien, entonces pues Dios puede esperar. Y lo vamos dejando ahí a un lado. A lo mejor te dolía, después ves que no hay un cambio radical en tu vida, sigues estando verde, pero espiritualmente estás marchito. Tu semblante cae, pero sigues estando verde. Entonces, ves que no pasa nada y sigues con esa rutina de empezar a dejar a Dios a un lado. Entonces, como ya ves que va pasando eso, llega un momento donde a lo mejor ya te enfrascas en otras cosas o ya te metes otras ideas en la cabeza donde ya no empiezas a sustituir a Dios con otras cosas. Pensamiento positivo, la gente, tú eres más que suficiente, etcétera. Y entonces, en vez de estarte nutriendo con algo que vale la pena, te empiezas a nutrir con a lo mejor cosas que no van a llevar a un cambio real en tu vida. Acabamos de leer hace momentos, el Salmo 1, y es interesante darnos cuenta cómo Jesús, cómo Dios usa también la misma analogía de una planta para referirse a una persona, a un hombre o a una mujer que siguen a Dios, y los compara con un árbol que está junto a corrientes de agua o de arroyos, y eso lo podemos ver en el Salmo 1. Dice el versículo, lo voy a dar lectura: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegando el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. Aquí vemos el ejemplo de cómo Dios hablaba sobre el hombre o la mujer que sigue a Dios, que no se junta con los malvados, y no es juntarse, en la vida te vas a juntar con muchos tipos de personas, pero cuando habla de juntarse con malvados, es de que compartas las creencias o las acciones que estas personas hacen. Tú vas a convivir con mucha gente a tu alrededor. La Biblia no nos impide que nos juntemos con ellos, porque al final de cuentas debemos ser sal y luz en sus vidas, llevarles la palabra, pero compartir la mesa en el sentido de compartir sus chistes, compartir sus creencias, ser partícipes de las cosas que hacen, es ahí donde está el problema. Entonces esta persona sigue a Dios, se deleita en el Señor y medita en su palabra todos los días en ella. Y lo compara con un árbol que está plantado junto a un arroyo. Si tú ves muchas veces en los ríos, inclusive hasta en el mismo desierto, donde hay ríos circundando, vas a ver que siempre el alrededor del río está verde. Tal vez sea pasto, tal vez sea un pequeño arbusto, pero va a estar verde, y después, como la zona es desértica, a los alrededores ya va a estar seco. Y aquí habla sobre un arroyo y un árbol, y menciona que su fruto o sus hojas no se marchitan, siempre está verde. A lo mejor el fruto no va a ser constante porque es por temporadas, pero sus hojas no se van a marchitar. Y dice que en todo lo que hace prospera. Versículo 4, con los malvados no pasa lo mismo, son como el tamo que se lleva el viento. Cuando yo era chico trabajaba, me tocaba hacer labores en casa de mis abuelos que vivían en el campo, y mi abuelito sembraba maíz. Y a veces nos tocaba limpiar el maíz, estaba desgranado, y entonces eran cubetas y el maíz estaba revuelto con muchas hierbas, cosas, ahora sí que con tamo. Entonces teníamos que tomar cubetas, ya sea con la ayuda de un ventilador o si estaba haciendo viento, levantábamos el maíz en una cubeta nueva o hasta en la misma cubeta, lo íbamos vaciando, el maíz es pesado, entonces el maíz caía y el viento se iba llevando toda la basurita que no era necesaria, o para poder mantener el maíz limpio y poderlo vender o poderlo hacer masa, etcétera. Entonces tomaba el maíz y con la ayuda del viento arrebataba todo eso, y es a lo que se refiere. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el tamo que se lleva el viento. Llega el viento, y el que permanece en Dios, al estar afianzado en él,
realmente va a estar firme, pesado, y el viento no le va a hacer nada. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mala. Entonces, acabamos de leer esta parte del Salmo 1, cómo Dios nos compara con un árbol, un árbol grande, frondoso, lleno de hojas, que no se va a marchitar porque todo el tiempo está recibiendo el agua que tanto necesita. Entonces, en esta misma analogía y continuando con la historia de nuestras plantas, nosotros nos dimos a la tarea de estarlas regando de forma diaria, en la mañana y en la noche, que fue como nos habían recomendado, en la mañana antes de que saliera el sol, y en la noche para que durante la noche permaneciera el agua lo más tiempo posible en el pasto y en las plantas. Y con el objetivo de que, pues, para las plantas que todavía estuvieran vivas, pues no fuera demasiado tarde para irlas recuperando. Entonces vemos en la siguiente imagen cómo las plantas empiezan a sentir esa permanencia o ese deseo de nuestra parte de volver a crecer por nuestra forma de mantenerlas o de darles ese tiempo adicional y agua. Y aquí podemos ver cómo en la imagen de la izquierda el tallo se ve seco, las hojas de arriba se ven secas, sin embargo en la parte de abajo, en la base, empiezan a estar verdes, empiezan a nacer nuevas hojas. Vemos en la del centro cómo de estar cafés algunas hojas empezaron a tornar verdes, a lo mejor no todas se va a volver verde, pero empiezan a recuperarse, y cómo se ven ahí hojas nuevas saliendo ahí en el centro. Y en el de la derecha también el árbol se ve prácticamente seco, hojas secas, pero empiezan a florear pequeñas hojitas. Y esto porque después de casi 2 meses, porque no fue un proceso sencillo, prácticamente fueron 2 meses de estarlas regando de forma constante durante 2 veces al día, que incluso llegamos a pensar que ya los árboles estaban muertos o que ya no iban a florear, y de repente nos acercamos, empezamos a notar algo chistoso o algo así diferente en el árbol, y ya fue que vimos que estaban saliendo brotes nuevos, lo cual pues nos dio mucho gusto. Para otros todavía, si vemos en la imagen de la izquierda, el arbolito de la izquierda todavía se ven las hojitas verdes, pero en el de la derecha pues todavía no se ve. A lo mejor para algunos va a ser demasiado tarde, porque a lo mejor su raíz estaba más expuesta, a lo mejor se secó antes que la otra. Puede haber un montón de factores, porque a las dos se les dio el mismo trato, y sin embargo solo a una empezó a florear. Entonces es ahí también como una reflexión de realmente darnos cuenta cómo estamos viviendo nuestra vida. Para algunos puede que sea demasiado tarde, yo espero que no, porque no va a ser tarde mientras nuestra vida no termine, para poder retomar o volver al camino de Dios. Para algunos puede ser que sea más rápido, que agarren el ritmo y que otra vez se pongan en sintonía. Pero ¿qué es lo que necesitamos tú y yo para no marchitarnos, para no caer en esta situación donde para no caer en esta situación de que nos sequemos? Y la clave lo acabamos de leer en los versículos anteriores. La clave está en permanecer en Dios. Normalmente, y a lo mejor es frío o es duro lo que voy a decir, pero normalmente las personas que tienen más conflictos en cuanto a su vida o relación personal con Dios, en cuanto a su forma de vivir, en cuanto a las decisiones malas que se toman, en cuanto a los conflictos que pueden llegar a pasar, y a veces son las personas más inconstantes en la iglesia. O bueno, no sé cuántos de ustedes se han percatado de eso. Casi no participan en las actividades, a lo mejor van una vez al mes, a la reunión de oración a veces ni siquiera se congregan. Y digo, ahorita gracias a Dios de alguna forma por la pandemia, porque gracias a eso pues nos permitió tener medios por los cuales
podemos llevar a cabo las reuniones de oraciones, y es los miércoles de forma remota a través de internet. Ya ni siquiera tenemos que salir de nuestra casa, podemos con la cámara vernos y estar orando unos por otros. Y son de las ventajas que nos da la tecnología. Pero incluso a veces ni eso ni siquiera esa facilidad que tenemos nos permite ponernos en sintonía con Dios. Y a veces son las personas que más consejería requieren o que más consejería buscan. Digo, no me malinterpreten en el sentido de que si tienes más consejería significa que estás apartado de Dios, pero debe de haber un crecimiento en nuestras vidas que va a ir reflejado a la cantidad de tiempo que nosotros le invertimos a Dios, en cuanto a la lectura, en cuanto a la oración y en cuanto al estar congregándonos o participando de las actividades. Y no porque participes en muchas actividades ya vas a ir creciendo, pero el hecho de estar presente, el hecho de estar escuchando y el hecho de ponerlo en práctica, eso nos va a ir moviendo nuestro corazón para irse alineando con el de Dios. Entonces, así como la planta le faltaba el agua y empezó a marchitarse, y lo vemos en el Salmo 1.3, el que acabamos de leer, que dice: ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegando el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. Ese hombre plantado o ese árbol plantado en los arroyos somos tú y yo, que debemos de estar en la presencia o debemos de permanecer en aquel lugar donde sabemos que va a haber una fuente que nos va a estar nutriendo nuestro espíritu para poder afrontar las situaciones que se nos van a presentar. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 20, y es un versículo conocido porque habla sobre la armadura del espíritu. Dice Efesios 10: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo volvemos a leer. Tal vez no dice la palabra permanecer, pero habla de mantenerse, o sea, estar, no moverse, mantenerse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú estás parado en una posición donde tus piernas estén bien cimentadas, pueden llegar y pueden empujarte y van a batallar en moverte. Pero si estás todo flácido, todo guango, llegan y te tocan apenas y te vas a caer. Y nos dice aquí la palabra: manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgrimen la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio y el del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Y aquí vemos a Pablo hablando, dándonos un consejo de vestirnos con esta armadura, y ya pone ahí los ejemplos, habla del escudo, habla de un casco, del yelmo, etcétera. Y entonces la invitación es a mantenernos firmes. Imagínate a un bombero que va un día a apagar un incendio y lleva todo su uniforme, su careta, sus guantes, sus pantalones, su chaleco, todo. Al otro día que hay otro incendio, no lleva sus guantes. Tal vez no le pase nada, a lo mejor siente calor en las manos. Al otro día no lleva sus pantalones y así. Y a lo mejor no le pasa nada, pero empieza a tener quemaduras en su cuerpo. Pero como siguió vivo y está bien, pues no se preocupa. Y nadie le dice nada, pero él cree que está bien. Al grado de que llega un momento donde ya va a apagar un incendio sin ningún tipo de equipo de protección. ¿Cuánto creen que va a resistir esa persona en un incendio? Si a veces en una parrillada se siente el calor
y uno siente que se está quemando o hasta empieza a sudar. Ahora imagínate en un incendio, si no lleva su protección especial, y va creyendo cada día que vaya y no se viste porque le da flojera, porque no lo considera importante, porque la última vez que fue no le pasó nada y cree que ahora sí no le va a pasar otra vez nada, etcétera. Imagínate el tener la armadura de Dios ahí disponible. Hablando de la oración, aquí habla que el escudo de la fe, habla de la oración, habla de la esperanza, etcétera. El saber que está ahí la palabra, el que está la oración, el que está la iglesia, y ir viviendo cada día, empezando a ir dejando esas cosas a un lado porque estamos bien, no nos ha pasado nada, y poco a poco puede llegar el momento donde al no estar vestidos o al no estar preparados, va a llegar el maligno, va a llegar la situación, va a llegar el problema, va a llegar una decisión que tengamos que tomar y nos vamos a quedar como venadito lampareado. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Oye, pastor, ¿qué decisión debo tomar? Fíjate que me está pasando esto. Oye, esto, y oye, o ¿sabes qué? Es que hice esto y ya me di cuenta que estuvo mal. ¿Por qué? Porque no nos preparamos en avanzar, no nos mantuvimos preparados. Aquí dice en el versículo, dice el versículo 13, por lo tanto echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, la armadura de Dios la debemos de tener lista. No necesariamente todo el tiempo vamos a estar en una lucha. Puede que a lo mejor sí haya días tranquilos donde no nos pase nada, pero aquí habla de cuando llegue el día malo. O sea, va a haber momentos donde puede que estemos bien y de repente va a haber la situación o el problema y es ahí donde tenemos que hacer uso de esa armadura. Debemos de estar listos porque no sabemos en qué momento. Si tú le preguntas a un bombero, ellos tienen su uniforme acomodado de tal forma que en cuanto suena la alarma, ellos ya saben dónde lo encuentran, cómo ponérselo y cómo dirigirse para apagar el incendio. No lo tienen ahí aventado en algún closet, no lo tienen ahí uno sucio, las botas en un lado, el chaleco en otro lado. Todo lo tienen en un lado donde en cuanto suena la alarma ya saben a dónde dirigirse, se lo ponen y se van. Es lo que nos está invitando la Biblia. Echen de toda la armadura de Dios para que cuando realmente venga la situación podamos defendernos. Si nosotros no nos permanecemos firmes, vamos a tener la armadura regada por todos lados y no vamos a saber qué hacer. Por eso la exhortación es el permanecer, mantenernos firmes. El riego constante del agua ayudó a las plantas a poder recuperarse. Si nosotros las dejamos de regar, esas plantas van a morir tarde que temprano, de forma gradual. Imagínate lo que la falta de Dios en nuestras vidas nos puede llegar a hacer. Poco a poco nos va enfriando, creemos que no lo necesitamos porque empezamos a sustituir a Dios con otras cosas. La exhortación en esta mañana es de que realmente nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, que nos mantengamos firmes, que permanezcamos en Él, porque sin Él, lo decía en Juan, sin Él no podemos hacer nada. Debemos permanecer firmes, y si no ha sido el caso en tu vida, si te has dado cuenta en tu vida que realmente no has podido permanecer o sientes debilidad, es momento de arrepentirte y realmente pedirle a Dios que te dé dirección. O bueno, mejor dicho, la dirección ya la tienes. Es momento de escucharlo y realmente ponerlo en práctica. Y cuesta trabajo. Algo así lo planteo. La planta requirió que durante más de un mes, 2 meses, durante 7 días a la semana, 2 veces en la mañana y una vez en la mañana y una vez en la noche, de estarlos regando, para que pudieran tener esa condición donde ya se veían brotes en sus hojas. 2 meses, 2 veces al día, durante 7 días a la semana, se requirió para que esas plantas se recuperaran. ¿Qué tan seco o qué tan marchito estamos en nuestra vida espiritual para saber qué tanto tiempo necesitamos para podernos encarrilar o podernos poner en sintonía? Va a costar trabajo. Ponerte a orar en las mañanas, ponerte a orar en las noches no es fácil. Leer la Biblia tampoco es fácil. El asistir los domingos a la iglesia tampoco es sencillo.
bien pudiéramos estar viendo un partido de fútbol o levantarnos tarde o hacer otras cosas, porque normalmente en el mundo allá afuera el domingo es el día de ocio, porque todavía hay lugares o hay trabajos donde el sábado se trabaja, algún comerciante, etcétera, y el domingo muchas veces es el día que se tiene de tranquilidad. En algunos casos, otros hasta incluso el domingo se trabaja. Pero ir al domingo, levantarte temprano para estar ahí a las 10 11 salir a las 12 1 o la hora que se tenga que salir, pues no es fácil. Pero, o al reunirte los miércoles a orar, tampoco es fácil. Va a requerir esfuerzo, sí. Por eso la Biblia nos habla de mantenernos firmes en el poder de su fuerza. Dios es el que nos va a dar las fuerzas y Dios es el que nos va a poner el amor, pero nosotros debemos estar dispuestos a buscarlo para entonces poder compartir de su palabra con los demás. Si no, lo único que vamos a hacer es, ay pastor, le presento a fulanito, por favor platíquele de Dios. ¿Por qué? Porque no nos creemos lo suficientemente capaces de poderlo hacerlo nosotros. ¿Por qué no estamos listos? Y la invitación es esa, de arrepentirnos, de realmente entrar en sintonía con Dios y de permanecer y de convertirnos en ese árbol fuerte donde nuestras hojas permanezcan frescas, secas, frescas así rebosando, no secas, para que cuando la gente lo ve diga, wow, yo quiero ser como ese árbol, y podamos nosotros entonces ser de testimonio. Te pido que cierres tus ojos ahí en el lugar donde estás y que te pongas a cuentas con Dios, y si tienes algo que decirle, seas tú el que se los digas con tus propias palabras. Yo voy a dar una oración, pero trata de tú entregar tu vida a Dios, de pedirle perdón, de reconocer las áreas donde sabes que estás flaqueando, para que entonces puedas encarrilarte y realmente darte cuenta en el árbol o en la persona que Dios quiere que tú seas. Padre nuestro, gracias te damos en esta día, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Quiero poner en tus manos la vida de las personas que nos están sintonizando, Señor, o que están aquí de forma presencial, para que tú toques sus vidas, para que realmente puedan abrir sus oídos y escuchar tu palabra y darse cuenta de la necesidad que tienen de ti. Te pido que les des sabiduría para poder organizar sus horarios, para poder organizar su vida, Señor, y realmente se den cuenta que primero tienen que organizar el tiempo contigo y después va a venir todo lo demás. Los pongo en tus manos, te pido que los perdones, Señor, por la negligencia que se está cometiendo, Señor, al no buscarte, pero que se den cuenta que todavía están a tiempo mientras su vida no caiga, Señor. Te pido que no se ponga el sol sobre la vida de todos los que están aquí, para que les dé el tiempo suficiente en que puedan acercarse y retomar el camino y puedan estar en sintonía contigo, Señor. Pongo en tus manos la vida de Joel, Señor, de su familia, que están sembrando en cada una de estas familias, Señor. También en la vida de las familias que están asistiendo aquí a tu iglesia, para que no se enfríen y realmente reconozcan y vean la importancia de estar pegados a ti. Los pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar al pendiente de esta su iglesia. Los esperamos el día miércoles para la oración, y a todos los que están poniendo, recuerden poner sus peticiones, gratitudes ahí en Facebook, en los comentarios. Si no lo quieres poner de forma pública en la predicación, puedes mandarnos un inbox. También tenemos grupos de WhatsApp, de YouTube, etcétera, para que puedan sintonizar las predicaciones anteriores y realmente puedan estar nutriéndose. Y quisiera orar por las peticiones o gratitudes que fueron externadas. Ahorita más tarde las vamos a leer con más calma y vamos a estar orando durante la semana. Pero vamos a orar, estamos orando por cada uno de ustedes. Padre, Señor, pongo en tus manos la vida de las personas que nos están sintonizando. Sabemos que hay necesidades de salud, Señor, hay necesidades de amor, hay necesidades, Señor, en las familias, porque algunas familias están pues tristes, están separadas, no te conocen, Señor. Algunas personas están batallando por enfermedad, con esto del COVID, Señor, o simplemente por otro tipo de enfermedad que se ha ido postergando la atención debido a la atención contra el COVID, Señor. Te pido que traigas en ellos sanidad, para que pongan los medios
en su camino, Señor, para que puedan tratarse, Señor. También te doy gracias porque hay varias personas de la iglesia que cumplieron años en estos días, en el mes de abril, para que tú los sigas bendiciendo, para que sigas preparando su camino para el proyecto o el propósito que tú tienes para ellos. Todo esto, Padre, lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Como comentaba, ahí está la dirección de la iglesia, por si algún día quieren visitarnos o tienen la posibilidad de ir presencialmente. Ahí nos estamos reuniendo todos los domingos a las 11. Y también están ahí los diversos grupos que tenemos por Facebook, Telegram, WhatsApp y YouTube. Todas las predicaciones se están subiendo ahí para que puedan sintonizarnos y puedan estar al pendiente de todo. Muchas gracias y gracias por su atención. Dios los bendiga.